Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Martínez, soy psicólogo egresado del Instituto Universitario Carl Rogers con enfoque clínico humanista existencial. El día de hoy estoy aquí para abordar un tema que me parece bastante relevante para la psicología humanista en general, el cual es el concepto de libertad. Esta idea de libertad o de hablar de la noción de libertad surgió hace un par de días en cuanto estaba platicando con algunas personas respecto a esta contingencia que todos estamos viviendo y me mencionaban que desafortunadamente a raíz de esta cuarentena se han sentido privados de su libertad en cierto sentido o afectados en el plano de la libertad, por lo cual surgió la duda o la expectativa de contestar a la pregunta ¿qué es la libertad? Muy bien, el día de hoy vamos a intentar abordar este tema. Primero que nada es importante recalcar que este concepto se ha forjado a lo largo de la historia desde distintos paradigmas. Tenemos paradigmas tanto religiosos como filosóficos, sociopolíticos, entre otros. Y el día de hoy vamos a abordar y vamos a centrarnos específicamente en un paradigma filosófico que es el del filósofo francés Jean-Paul Sartre. La idea o la intención con la que nosotros abordamos esta concepción de libertad no es porque queramos afirmar que esta es la noción verdadera y única de libertad, sino simplemente porque empata tanto con mis criterios personales como mis criterios profesionales. Y ya vamos a ver un poco más adelante que la noción de libertad de Sartre es muy importante para la comprensión de la psicología humanista existencial que tiene acerca del sujeto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a intentar dar luz a este tema bastante interesante. Primero que nada, me gustaría comenzar explicando que el tema de libertad, al menos en el sentido sartreano, es bastante complejo y bastante profundo. Lo aterriza en diversas de sus obras, una de las más importantes en El ser y la nada, en donde también, entre otros temas, cuando habla del espectro de libertad, usa los términos sobre pasión, usa los términos sobre voluntad, y esto para intentar dar luz al término de libertad. Sin embargo, la intención con la que hacemos el video de hoy no es precisamente el de un análisis profundo sobre la noción sartreana de libertad, sino un concepto o una idea que nos es reconocible a todos nosotros y que podamos comprender todos de forma más sencilla y directa a nuestra propia vivencia. Para suerte de todos nosotros, Jean-Paul Sartre enfatiza en una de sus conferencias este término, una de sus conferencias que más tarde se volvería un texto muy conocido que lleva por nombre El existencialismo es un humanismo. En esta conferencia, en esta ponencia dictada por Sartre, él da una de sus frases más recordadas y más conocidas de él mismo, que sería, hay un ser en el que la existencia precede a la esencia. Con esta frase podemos comenzar a introducirnos a entender la noción de libertad que Sartre forja a lo largo de su teoría. ¿Qué quiere decir Sartre con que hay un ser en que la existencia precede a la esencia? Pues en otras palabras, lo que el filósofo francés nos quiere decir es que para el ser humano no hay algo que lo determine, no hay esencia que exista antes de la existencia. A diferencia probablemente de un enfoque o de un entendimiento religioso de la libertad probablemente, en donde se entendería que antes de aparecer en el mundo, en el que se entendería que antes de nacer, hay una esencia que nos caracteriza y que de alguna u otra forma va a determinar el fin por el que aparecemos en el mundo, como si hubiese un motivo por el cual nosotros estamos aquí. Como les comentaba, este podría ser una visión más en el plano religioso, sin embargo, para Jean-Paul Sartre esto no es posible. Él asegura que antes de existir en el mundo no hay ninguna esencia que predetermine lo que venimos a hacer aquí. Y es por eso que para Sartre, él nos diría que no hay algo o no hay naturaleza humana en el hombre, no hay cielo inteligible que defina qué es el hombre antes de que éste exista. Y para poder dar luz a estos aportes de Jean-Paul Sartre, vamos a leer una cita textual del libro El existencialismo es un humanismo, las cuales dicen lo siguiente. El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Continuando en unas líneas más abajo, mencionaría, el hombre empieza por ser nada y solo será después y será tal como se haya hecho. Esto hace énfasis en lo que ya veníamos mencionando, el hombre empieza por existir y es en el mundo donde actúa y donde se define. El hombre comienza por ser nada, es decir, no hay algo que lo anteceda. El hombre primero existe y va a ser esta misma existencia la que lo va a hacer, la que le va a forjar en otras palabras, en última instancia, una esencia. Primero el hombre va a existir.
Y para dar un poquito más de luz a esta cuestión, vayamos al plano de lo que Jean-Paul Sartre llamaría la subjetividad. Esta libertad se haría presente en la subjetividad del hombre. Y en las palabras del mismo filósofo, él nos diría que el hombre tiene mayor dignidad que, él pone el ejemplo de una piedra, de una mesa. Sin embargo, podamos pensar en diferentes artefactos creados por el hombre que tienen ya una esencia preestablecida antes de existir. Pensemos incluso en este marcador, en este plumón. Antes de que éste sea concebido, ya tiene una intención para aparecer en el mundo, ya tiene un fin y tiene un propósito. En última instancia, diciéndolo en otras palabras, sería como si una esencia ya lo antecediera, ¿sí? El fin con el que va a existir es uno, que es el de poder escribir, poder anotar, poder redactar. Sin embargo, a pesar de que en algunos momentos se les pueda dar un uso diferente, ya sea para sostener probablemente una hoja, para sostener alguna otra cuestión, la finalidad o el motivo por el que existe no va a cambiar. En última instancia, todo lo que son los objetos del mundo que no tiene subjetividad, existen y preexisten ya dados con una esencia o con una razón por la cual aparecen en el mundo. Sin embargo, el hombre no podría entrar jamás en ese plano, ¿no? El hombre en última instancia es posibilidad. ¿Por qué el hombre es posibilidad? Porque a diferencia de los objetos que son creados con una finalidad que les antecede una esencia por la cual aparecen en el mundo, si el hombre comienza por ser nada y es a través de sus actos que se va a definir, en última instancia el hombre siempre va a ser posibilidad, ya que no hay nada que lo determine, ya que no hay nada que nos asegure que el hombre va a hacer o no cierta cuestión. Y esto es muy interesante porque nos lleva a la noción de proyecto. El hombre es en última instancia un proyecto, es lo que habrá proyectado ser. Esta idea de proyecto de ser es otro tema que me gustaría que podríamos tratar en un siguiente video o en otro video. Sin embargo, el día de hoy solo lo dejamos en plano abierto para poder entender un poco a lo que Jean-Paul Sartre llamaría el proyecto de ser. Bueno, esta libertad sartreana tiene de alguna manera consecuencias. ¿Por qué llamamos a esto consecuencias? Para poder explicar el plano de la responsabilidad, que es un tema muy ligado al concepto de libertad, habrá que abrir también con una frase muy conocida de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre diría que el hombre está condenado a ser libre. Él propone a la libertad como una condena. A diferencia de la concepción general que se tiene de libertad como un privilegio o una posibilidad, Jean-Paul Sartre diría que es una condena más que nada. ¿Por qué está mencionando esto? Porque en última instancia, si no hay nada que determine lo que venimos a hacer en el mundo, no hay nada que justifique nuestros actos, no hay nada que justifique nuestra elección al proyecto de ser. Somos nosotros los que en última instancia decidimos o no hacer algo. Vamos a tomar una de sus frases también más famosas que versa sobre lo siguiente. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. En última instancia, el hombre va a hacerse a sí mismo, a pesar de las condiciones en donde aparezca, y este es un discurso que tiene con los marxistas, que después él va a resolver en un texto maravilloso. En última instancia, el hombre va a hacer lo que hacen con él. Es responsable en totalidad de lo que se haya forjado o lo que haya proyectado ser en última instancia. Y esto nos lleva al plano de pensar la responsabilidad. El hombre es responsable de lo que es, ¿sí? Y en última instancia, lo que un existencialista busca, recordemos que Jean-Paul Sartre es un filósofo existencialista, él diría que el fin de un existencialista es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad de su existencia. Aquí podemos poner un ejemplo ya más aterrizado a la clínica, a la práctica humanista, y me atrevo a decir un poco más aterrizado al terreno de la psicología Gestalt, en donde seguramente los que ya han cursado tanto terapeutas como pacientes que se hayan tratado en este enfoque, se habrán dado cuenta que dentro de las premisas principales es volver la responsabilidad al propio sujeto, en premisas muy simples como hablar en primera persona, como aceptar y hacer responsable de lo que uno está sintiendo en el momento presente. Estas nociones en las cuales se intenta poner de frente al sujeto su propia responsabilidad, que en la manera en que apalabra las cosas de forma en la terapia, él se haga consciente y responsable de lo que él está haciendo, de lo que él está decidiendo en última instancia en este proyecto de ser. A pesar de que en primer plano no se le aparezca al sujeto como una elección, no se le aparezca al sujeto como algo que haya decidido libremente hacer. En última instancia, eso es en parte el trabajo de los terapeutas.
Y esta noción de, repito, de poner en primera persona, de volver la responsabilidad a los sujetos, tiene que ver con esta noción de libertad de Sartre. Recordemos que la psicología humanista, al menos en los terrenos filosóficos, tiene una influencia muy fuerte en el terreno del existencialismo y la fenomenología. Y bien, pues bueno, para terminar con esta noción de responsabilidad de Sartre, vamos a cerrar con otra cita textual. En el mismo texto del existencialismo es un humanismo, la cual dice lo siguiente: el hombre no es solo responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre como consideramos que debe ser, o como considera que debe ser. Bien, esta línea ya es un tanto más intensa o más extrema en cuanto a la noción de responsabilidad que el hombre enfrenta. Sí, porque en última instancia nos está mencionando que el hombre no es solo responsable de su estricta individualidad, sino que al elegir es responsable de todos los hombres. Ojo, con esto no queremos decir que los actos de todos los hombres del mundo sean responsabilidad nuestra, sino que en última instancia lo que nosotros elegimos o el ejercicio de la libertad que nosotros tenemos a partir de nuestra existencia, a partir de estar arrojados al mundo, implica no solo una estricta individualidad, sino a todos los hombres. ¿En qué sentido? Bueno, pues voy a leer de nuevo las últimas líneas de esta cita textual que probablemente nos ayuden a entender en qué sentido opera la frase de Sartre. No hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre como considera que debe ser. En última instancia, cuando nosotros elegimos, cuando nosotros actuamos en el mundo, lo estamos haciendo en base a lo que creemos que es correcto, a lo que creemos que nos hace sentir bien o que versa sobre lo que está bien para nosotros. Sin embargo, esto de alguna forma también tiene implícitamente una noción de lo que creemos que el hombre debería ser. Pensemos en elecciones tal vez no tan cotidianas, pero probablemente relevantes y comunes para todas las personas, como qué carrera estudiar, cómo casarse o no casarse, cómo elegir un partido político, cómo, y ya tal vez llegando a un tanto, algunas cuestiones un poco más personales o más fuertes, hablaríamos de si tener una creencia o no sobre cierto credo, entre otras cuestiones. Todas estas elecciones o estas decisiones que nosotros tomamos cotidianamente tienen que ver con una noción de lo que creemos que debería ser. Retomando el ejemplo de la creencia, por ejemplo, una persona que versa o que cree en Dios, cree en un credo específico, él específicamente, a pesar de que él lo vive de manera individual o subjetiva, esta creencia en cierta instancia, digamos que inspira o incita a la idea de que el hombre debería creer lo mismo que él. A pesar de que esto no quiere decir que nadie pueda entender la opinión de otras personas, sino que en última instancia lo que nosotros hacemos con nuestros propios actos impacta de manera directa en algún sentido a toda la humanidad. Porque en el momento en que nosotros creemos o creamos al hombre que queremos, estamos forjando una imagen del hombre como creemos que debería ser. No sé si esto ya se vuelve un poco confuso, sin embargo, repito, la intención de Sartre no es decir que somos responsables de todo lo que los otros hombres hagan, sino que nuestras responsabilidades en última instancia impactan a todos los hombres. Y bueno, en resumen, me gustaría cerrar este video aterrizando esta noción de libertad sartreana en un plano terapéutico, en el plano específicamente de la psicología humanista, por ejemplo. ¿En qué sentido podemos aterrizar la libertad? O, a pesar de que se presenta la libertad como una condena, como lo mencionaba Sartre, ¿cuál es la parte, digamos, buena o positiva de entender esta noción de libertad en el aspecto sartreano? Primero que nada, en esta misma ponencia, que después se vuelve un texto, El existencialismo es un humanismo, Sartre responde a sus críticos, los cuales mencionaban que el existencialismo busca en última instancia el quietismo de las personas, es decir, que lejos de incitarlos a actuar, les invita a lo contrario. Sin embargo, él va a responder en esta misma ponencia de manera muy magistral, diciendo que el existencialismo en sí incita todo lo contrario, incita a actuar, incita al hombre a hacer en el mundo, porque si no hay nada que lo determine, eso no es algo negativo en última instancia. Al contrario, invita e impulsa al hombre a poder crearse a sí mismo.
y a no quedarse con una noción de condena o con una noción de esencia que ya determina la situación por la que aparece en el mundo. Pensándolo en los terrenos humanistas o en los terrenos terapéuticos, a pesar de que los pacientes o los clientes que lleguen a sesión puedan sentir que ya no hay ninguna posibilidad de hacer frente a alguna situación, que están condenados a repetir un patrón, que están, predeterminados, ya sea por algunas cuestiones personales, familiares, etcétera, a no poder hacer algo frente a lo que les pasa, a no poder cambiar ciertas situaciones. La noción de libertad de Sartre, o más bien, voy a agregar una situación, pacientes que llegan creyendo que ellos son de alguna manera o que se han entendido de alguna manera a lo largo de su vida y que eso imposibilita o les imposibilita cambiar o a ser diferentes. La noción de libertad de Sartre diría en última instancia que eso no es así, que si no existe una esencia, que si no existe una esencia absoluta que determina al sujeto cómo va a ser a lo largo de su vida, si el hombre es posibilidad, entonces es probable o es posible que el hombre en última instancia modifique la manera en que está apareciendo en este proyecto de ser, modifique la posibilidad con la que se le están apareciendo estas cuestiones y todo esto que él cree que lo determina o que lo condena a realizar ciertas conductas o a vivir ciertos sucesos, lo pueda ver desde una perspectiva diferente y a través de este cambio pueda abrir nuevas posibilidades en este proyecto de ser. El hombre entonces no estaría condenado porque es libre de hacer lo que sea con aquello que hicieron de él. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco muchísimo ver este primer video. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya sido interesante. Y por favor sigan esta página para poder recibir más contenido de esta índole, tratando tanto estos temas como muchos otros del mundo de la psicología. Muchas gracias.